En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, primera lectura. Lectura del profeta Daniel 7, versículo 13 al 14. Seguí mirando. Y en mi visión nocturna, vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 92. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina, vestido de majestad. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis 1, versículos 5 al 8. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 18, 33b-37. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblico. La verdad del reinado de Dios. La festividad de Cristo Rey cierra el año litúrgico y se pretende poner en el horizonte de nuestra historia a aquel que ha hecho presente en este mundo el reinado de Dios, que no es un estado, sino una situación en la que los hombres deben aprender a vivir en solidaridad. Primera lectura, Daniel 7, versículo 13 al 14. El reino eterno no es de los hombres. La primera lectura de hoy, tomada del libro de Daniel, es una visión en la que el autor de este libro apocalíptico contempla a una figura llamada Hijo de Hombre, al que se le confía el destino del mundo. La visión es muy particular. Por una parte se habla de reino y poder, pero esto lo entrega a Dios a una figura misteriosa, como un hijo de hombre. Su reino no será destruido jamás. No ha habido ni habrá sobre la tierra un imperio que permanezca eternamente, porque los imperios de la tierra no son humanos, aunque pretendan ser divinos. Tienen los pies de barro, de insolidaridad y de injusticia. El sueño, la visión no es otra cosa de lo que deseamos todos,
Pero ese reino tiene que venir de Dios, el anciano en la visión, pues de lo contrario no será eterno. Sabemos que la tradición cristiana, después de la resurrección, ha visto en esta figura humana a Jesucristo. Es un poder que en aquel tiempo estaba en manos de fieras, que representaban los imperios de este mundo. Ya sabemos que esos imperios han desaparecido, aunque han venido otros. Pero lo importante es saber que un día el poder estará en manos de aquel que, hecho hombre, ha ganado para siempre un reino de justicia y de hermandad. No usará el poder para esclavizar como han hecho los poderosos de este mundo, sino para liberarnos y hacernos dignos hijos de Dios. Segunda lectura, Apocalipsis 1 versículo 5 al 8. Jesucristo nos convoca al cielo. La segunda lectura, el Apocalipsis, se enmarca en la asamblea litúrgica, reunida en nombre del Señor, en la Eucaristía, en el domingo, día de la resurrección, en que aparece Jesucristo, el testigo fiel. Este es un texto litúrgico lleno de matices cristológicos, en que se proclama la grandeza del que ha de ser alabado en un himno que encontramos en el V7 de la lectura de hoy. El vidente de Patmos, pues, va a escribir a las 7 iglesias de Asia, y las saluda en nombre de Jesucristo, quien con su propia sangre ha abierto un camino nuevo en este mundo en el que el mal parece reinar con una cierta soberanía. Pero Jesucristo, el traspasado, vive ya para siempre, es el Alfa y la Omega, las dos letras con las que comienza y termina el alfabeto griego, porque en Jesús ha comenzado una historia nueva y en Él se consumará nuestra historia. No deberíamos olvidar, a pesar de lo que se cree comúnmente, que las descripciones de Ab descubren algo que debe llegar en el futuro, sino que es algo que se cuenta como ya sucedido, aunque en clave de futuro. Se ha escrito para hablar de Jesucristo el traspasado y no de catástrofes, para hablar del triunfo de aquel que ha puesto el amor por encima del poder y la política de la época. Y otra cosa, es el mismo Jesús el que habla de sí mismo y de las cosas de Dios y del cielo. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo esperanza en su vuelta, en el triunfo definitivo de Dios. ¿Con qué garantías? Pues con la garantía de la muerte y resurrección de Jesús. En este libro se habla del cielo, no del infierno. Es el cielo el que se presenta al vidente y el vidente a sus lectores, los cristianos que sufren en este mundo y en esta historia. Estás con las claves de la lectura del Apocalipsis y de este hermoso texto de la liturgia de hoy. Todas las imágenes litúrgicas que se acumulan y los títulos cristológicos como rosario de cuentas de zafiro es para afirmar el triunfo de Dios y de Jesucristo sobre nuestra vida y nuestra muerte. Evangelio. El Evangelio de hoy forma parte del juicio ante el prefecto romano, Poncio Pilato, que nos ofrece el Evangelio de Juan. Es verdad que desde esa clave histórica, el Evangelio de Juan tiene casi los mismos personajes de la tradición sinóptica, entre otras cosas, porque arraigó fuerte la pasión de su Señor en el cristianismo primitivo. La resurrección que celebraban los primeros cristianos no se podía evocar sin contar y narrar por qué murió, cuándo murió y a manos de quién murió. La condena a muerte de Jesús fue pronunciada por el único que en Judea podía hacerlo, el prefecto de Roma como representante de la autoridad imperial. En esto no cabe hoy discusión alguna, pero los hechos van mucho más allá de los datos de la tradición y el Evangelio de Juan suele hurgar en cosas que están cargadas para los cristianos de verdadera trascendencia. El juicio de Jesús ante Pilato es para Juan de un efecto mayor que el interrogatorio en casa de Anás y Caifás.
En ese interrogatorio apenas se dice nada de la doctrina de Jesús. El Maestro remite a sus discípulos, pero sus discípulos, como hace Pedro, lo niegan. Y entonces el juicio da un vuelco de muchos grados para llevar a Jesús al pretorio, el lugar oficial del juicio, a donde los judíos no quisieron entrar, cuando ellos los llevaron allí con toda intención. El juicio ante Pilato, de Juan, es histórico y no es histórico a la vez. Es histórico en lo esencial, como ya hemos dicho. Pero la escuela joánica quiere hacer un juicio que va más allá de lo anecdótico. El marco es dramático. Los judíos no quieren entrar y sale Pilato. Pregunta, les concede lo que no les podía conceder. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero ellos no quieren manchar su ley con la sangre de un profeta maldito. Pilato tampoco, aparentemente, quiere manchar el Aius Romanum con la insignificancia de un profeta judío galileo que no había hecho nada contra el imperio. El drama que está en juego es la verdad y la mentira. Ese drama en el que se debaten tantas cosas de nuestro mundo, pero los autores del Evangelio de Juan van consiguiendo lo que quieren con su teología. Todo apunta a que Jesús, siempre dentro del pretorio, es una marioneta. En realidad la marioneta es la mentira de los judíos y del representante de la ley romana. Es la mentira, como sucede muchas veces, de las leyes injustas e inhumanas. Al final de toda esta escena, el verdadero juez y señor de la situación es Jesús. Los judíos, aunque no quisieron entrar en el pretorio para no contaminarse, se tienen que ir con la culpabilidad de la mentira de su ley y de su religión sin corazón. Esa es la mentira de una religión que no lleva al verdadero Dios. Esto ha sido una constante en todo el Evangelio joánico. Pilato entra y sale, no como dueño y señor, lo que debería ser o lo que fue históricamente, además de haber sido un prefecto venal y ambicioso. El pobre Jesús, el profeta, no tiene otra cosa que su verdad y su palabra de vida. El drama lo provoca la misma presencia de Jesús que, cuando cae bajo el imperio de la ley judía, no la pueden aplicar, y cuando está bajo el Aius Romanum no lo puede juzgar porque no hay hechos objetivos, sino verdades existenciales para vivir y vivir de verdad. Es verdad que al final Pilato aplicará el Aius, pero ciegamente, sin convicción, como muchas veces se ha hecho para condenar a muerte a los hombres. Esa es la mentira del mundo con la que solemos convivir en muchas circunstancias de la vida. Jesús aparece como dueño y señor de una situación que se le escapa al juez romano. Es el juicio entre la luz y las tinieblas, entre la verdad de Dios y la mentira del mundo, entre la vida y la muerte. La acusación contra Jesús de que era rey, Mesías, la aprovecha Juan teológicamente para un diálogo sobre el sentido de su reinado. Este no es como los reinos de este mundo, ni se asienta sobre la injusticia y la mentira, ni sobre el poder de este mundo. Allí, pues, donde está la verdad, la luz, la justicia, la paz, allí es donde reina Jesús. No se construye por la fuerza, ni se fundamenta políticamente. Es un reino que tiene que aparecer en el corazón de los hombres, que es la forma de reconstruir esta historia. Es un reino que está fundamentado en la verdad, de tal manera que Jesús dedica su reinado a dar testimonio de esta verdad, la verdad que procede de Dios, del Padre. Solo cuando los hombres no quieren escuchar la verdad se explica que Jesús sea juzgado como lo fue y sea condenado a la cruz. Esa es la verdad que en aquel momento no quiso escuchar Pilato,
pues cuando le pregunta a Jesús qué es la verdad sale raudo de su presencia para que poder justificar su condena posterior. Juan nos quiere decir que Jesús es condenado porque los poderosos no quieren escuchar la verdad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, al concluir el Evangelio de hoy, recordemos que el amor de Dios siempre está presente en nuestras vidas. Que esta palabra nos inspire a vivir con fe y esperanza, confiando en que el Señor nos guía en cada paso que damos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y compartirlo con tus seres queridos, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Juntos, llevemos la luz del Evangelio al mundo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.